Ley General de Educación. Título 11. De la educación impartida por particulares. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 146. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta ley. Artículo 147. Para obtener autorización y reconocimiento, los particulares deben de contar con personal docente, instalaciones, así como con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes. Artículo 148. Las autoridades educativas realizarán una publicación donde se muestre las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial. Artículo 149. En él se plasman las obligaciones de los particulares que impartan educación. Artículo 150. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial deben anunciarlo así en su propaganda. Capítulo 2. De los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares. Artículo 151. La autoridad educativa debe implementar acciones de vigilancia por lo menos una vez al año. Uno de los objetos de esta vigilancia es mantener la regulación de costos. Artículo 152. Las visitas de vigilancia se llevarán a cabo en días y horas hábiles. Artículo 153. Las diferentes autoridades educativas pueden colaborar en las acciones de vigilancia. Artículo 154. La visita se practicará el día, hora y lugar establecidos en la orden de visita. Artículo 155. Al iniciar la visita, el servidor público comisionado deberá exhibir credencial oficial vigente con fotografía. Artículo 156. La persona con quien se entienda la visita será requerida a efecto de que designe dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la misma. Artículo 157. De la visita se deberá levantar acta circunstanciada. Artículo 158. En el acta de la visita se hará constar, entre otras cosas, lugar, fecha y hora del inicio, nombre del servidor público, número de folio, fecha y número de oficio de la orden de visita, dirección, el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así como la hora y fecha de conclusión de la visita. Artículo 159. Durante la visita se podrán utilizar, mediante previa notificación al particular, mecanismos de videofilmación, fotografía y entrevistas. En el artículo 160 se encuentran descritas las obligaciones del visitado. En el artículo 161 encontramos descritos los derechos del visitado. Artículo 162. El visitado podrá replicar ante la autoridad educativa, esto dentro de los 5 días hábiles siguientes. Artículo 163. Las autoridades educativas podrán formular medidas precautorias y correctivas. Artículo 164. Las medidas precautorias y correctivas a que se refiere el artículo anterior consistirán en las siguientes: suspensión temporal o definitiva del servicio educativo, ordenar la suspensión de información o publicidad que no cumpla con lo previsto en esta ley, así como colocar sellos e información de advertencia sobre el plantel educativo. Artículo 165. La visita se tendrá por concluida una vez que haya transcurrido el plazo de 5 días previsto en el artículo 162. Artículo 166. Para imponer una sanción, la autoridad educativa deberá notificar previamente al particular del inicio del procedimiento. Artículo 167. Son admisibles todos los medios de prueba, excepto la confesional y la testimonial a cargo de autoridades. Artículo 168. Concluido el desahogo de pruebas y antes de dictar resolución, se pondrán las actuaciones a disposición. Artículo 169. Transcurrido el plazo para formular alegatos, se procederá dentro de los 10 días hábiles siguientes a dictar por escrito la resolución definitiva que proceda. En el artículo 170 encontramos las infracciones de quienes prestan servicios educativos. Artículo 171. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancionadas de la siguiente manera: con multa por el equivalente a un monto mínimo de 100 y hasta máximo de 1000 veces la unidad de medida y actualización. Las multas podrían duplicarse en caso de reincidencia. Artículo 172. Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción. Artículo 173. Las multas que imponga la Autoridad Educativa Federal serán ejecutadas por el SAT. Artículo 174. La revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio. Artículo 175. La diligencia de clausura se llevará a cabo en días y horas hábiles. Artículo 176. Toda clausura deberá hacerse constar en acta circunstanciada. Artículo 177. La diligencia de clausura concluirá con la colocación de sellos o marcas en lugares visibles. Artículo 178. Siempre que el caso lo requiera, el servidor público podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para realizar la clausura. 179. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias. Capítulo 3 del recurso administrativo. Artículo 180.
El afectado podrá optar entre imponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad que corresponda. Artículo 181. La tramitación y la resolución del recurso de revisión se llevarán a cabo conforme a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Ley General de Educación. Transitorios. Primer transitorio. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo transitorio. Se abroga la Ley General de Educación publicada el 13 de julio de 1993. Tercer transitorio. Se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada el 1 de febrero del 2008. Cuarto transitorio. Se iniciará el proceso para la extinción del organismo descentralizado Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Quinto transitorio. Se deben emitir y adecuar los reglamentos en un plazo no mayor a 180 días hábiles. Sexto transitorio. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente, deberán armonizar el marco jurídico. Séptimo transitorio. Las erogaciones generadas se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria. Octavo transitorio. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México mantendrá sus facultades y atribuciones. Noveno transitorio. Las autoridades educativas deberán realizar consultas de buena fe en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. Décimo transitorio. Para el inicio del ciclo escolar de 2021-2022, los libros de texto deben cumplir con lo establecido por la ley. Décimo primer transitorio. La Secretaría emitirá los principios rectores y objetivos de la educación inicial en un plazo de 90 días naturales siguientes a la publicación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Décimo segundo transitorio. Las autoridades educativas preverán de acuerdo a los recursos presupuestarios la prestación de educación inicial. Décimo tercero transitorio. En un plazo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, la Secretaría deberá presentar la Agenda Educativa Digital. Decimocuarto transitorio. La Secretaría pondrá al Consejo Nacional de Autoridades Educativas en la sesión inmediata que corresponda a la entrada en vigor del presente decreto. Deben establecer los lineamientos para su operación y funcionamiento. Decimoquinto transitorio. Lo dispuesto en el artículo 146 no será aplicado respecto de aquellos trámites iniciados con anterioridad. Decimosexto transitorio. La educación multigrado que se imparte en términos del artículo 43 de la Ley General de Educación debe buscar ser superada de manera gradual. Decimoséptimo transitorio. En el supuesto de que se ejerza la atribución a que se refiere el artículo 113 de la Ley General de Educación, se deberá celebrar un convenio. Y con respecto a la Ley General de Educación, eso sería todo. Nuevamente agradezco la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y espero haber sido de utilidad para que conozcan un poco más de este tema o se vayan adentrando en él. Es importante mencionarles que esto no es nada más que un resumen, no se encuentra todo el contenido de la Ley General de Educación en este video, por lo que es muy importante siempre que cada uno de nosotros realice la lectura propia de todos los documentos. Nuevamente gracias y me despido de ustedes con un saludo intergaláctico.